¿Qué tal? ¿Cómo le va? Mi nombre es Omar Ordóñez. Sea usted bienvenida, bienvenido a este espacio informativo, una producción del Instituto Electoral del Estado de México y el Sistema Mexiquense de Medios Públicos a propósito de la jornada electoral del próximo domingo 1 de junio, donde los mexiquenses estamos convocados a renovar al Poder Judicial a través del voto. Hoy me acompaña la doctora Flor Angelí Vieira Vázquez, consejera del Instituto Electoral del Estado de México, para hablar sobre un tema muy importante y relevante en el marco de esta elección judicial, el tema de la paridad de género. Consejera, bienvenida, un gusto que esté con nosotros acá. Vamos a hablar de este tan importante tema. Muchas gracias, Omar. Al contrario, muy agradecida de estar aquí. Te saludo con mucho gusto a ti y a tu audiencia. A propósito de este tema, consejera, hemos preparado la siguiente cápsula. ¿Qué le parece si vamos con ella? Excelente, por favor. En México, se estableció por principio constitucional aprobado en 2019 que las mujeres deben ocupar la mitad de todos los cargos públicos, y el Estado de México adoptó esa medida. Hoy, la 62ª legislatura de la entidad tiene 54% de diputadas. Los ayuntamientos registran 52% en cargos de elección y se consolida con la primera mujer gobernadora en la entidad. Pero, ¿qué es la paridad de género? Es un principio constitucional que garantiza la igualdad política entre mujeres y hombres en candidaturas y asignación de cargos de elección popular o de designación. Consiste en una medida dirigida a alcanzar la igualdad sustantiva y disminuir de manera significativa la persistente brecha de género. Ahora, la paridad avanza hacia un nuevo territorio en el Estado de México, en el Poder Judicial de la entidad. Para poder cumplir este principio, el Instituto Electoral del Estado de México elaboró los lineamientos para garantizar la paridad en el Proceso Electoral Judicial Extraordinario 2025 y, de esta forma, promover que los espacios sean ocupados por mujeres y hombres en proporciones equilibradas, observando en todo momento la paridad. En el Estado de México serán 91 cargos judiciales, entre magistraturas estatales, juezas y jueces. Para la presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, será electa la persona con mayor número de votos por un periodo de 2 años. Para los 3 periodos subsecuentes, la asignación será por alternancia de género. En el caso de magistradas y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, 2 cargos serán proporcionados para un hombre y una mujer por un periodo de 8 años, mientras que en las 3 magistraturas restantes se iniciará la asignación con lista de mujeres. Con relación a la elección de magistradas y magistrados del Tribunal Superior, se conformaron 2 listas por cada región y materia de especialización. La asignación se iniciará con el listado de mujeres, y en ninguna región podrán resultar electos más hombres que mujeres. Y por lo que respecta a juezas y jueces del Poder Judicial, la asignación se iniciará con el listado de mujeres. Por cada materia de especialización y distrito se conformarán 2 listas, una de hombres y una de mujeres. Una vez que el Consejo del Instituto Electoral del Estado de México realice la suma total de votos, procederá a asignar los cargos por especialización entre las candidaturas que hayan obtenido el mayor número de votos. Muy importante este tema, consejera, el tema de paridad de género sin duda ha constituido en nuestro país un avance significativo por la igualdad entre hombres y mujeres y también en la constitución de un verdadero Estado de Derecho. Consejera, me gustaría iniciar en esta charla hablando justamente de esta parte en el contexto electoral judicial. ¿Cómo podemos situar esta definición de paridad de género en el contexto de la elección que estamos viviendo este 2025? Claro que sí, Omar, y justo contarle precisamente a la ciudadanía cómo es que llegamos a este momento, ¿no? La cápsula es extraordinaria porque justo nos cuenta, nos narra precisamente cómo es a partir de esta reforma de 2019. Quiero contarles de este antecedente que hubo en 2014, donde los partidos políticos estuvieron obligados precisamente a postular ya de manera constitucional 50 y 50 de cargos para acceder a estos espacios del poder político. En 2019 tenemos esta gran reforma denominada
denominada como paridad en todo, porque implica no nada más en las candidaturas, sino también cuidar precisamente la asignación, pero además esto también para el Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, y además en los tres niveles de gobierno también, ¿no? Federal, estatal y municipal. Estos avances nos han llevado precisamente que de cara a este proceso electoral judicial extraordinario en el Estado de México, desde el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, cuidáramos precisamente cómo se iban a redactar estos lineamientos para garantizar la paridad en la asignación de los cargos. Déjame contarte que esto pues ha sido resultado también de un trabajo colectivo, como suele ser precisamente en estos avances en materia de derechos político-electorales de las mujeres. Todas las consejeras, la unidad coordinadora de género y a través de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación se pasa primero por esta comisión estos lineamientos y eventualmente son aprobados por unanimidad en el Consejo General, ¿no? Entonces, ¿qué buscan? Garantizar que efectivamente la asignación de estos espacios pues sea de manera igualitaria y considerando pues al antecedente inmediato que tenemos. Un tema que viene desde el inicio prácticamente de esta elección judicial con los comités de evaluación, que en su momento los aspirantes que solicitaron ser considerados para esta elección, pues se seleccionaron con este principio y que ahora el instituto pues está reflejando justamente a los aspirantes en las boletas. Háblenos de cómo se refleja el tema de paridad en las boletas, que es un tema muy importante porque nuestro estado justamente se reconfiguró para esta elección en 18 distritos electorales judiciales. Claro que sí, y esto es bien interesante, esto que mencionas, porque hay que entenderlo y hay que decirlo así con todas sus letras. La paridad es un principio constitucional, no es algo que en algún momento se va a quitar, no es temporal, como si fueron las cuotas de género. La paridad llegó para quedarse. Y en esta pregunta que me haces, antes de pasar a ello, porque también a veces es importante contarle a la ciudadanía por qué tenemos que seguir haciendo esto, ¿no? O sea, porque hay muchas dudas a veces, incluso en ocasiones hay inconformidad de por qué se emiten este tipo de lineamientos. Y primero me voy a permitir presentarles un poco cómo estaba precisamente integrado el Poder Judicial en estos espacios que vamos a elegir. Claro. El primero de ellos, en el caso de la presidencia precisamente del Tribunal Superior de Justicia, era ocupado por un hombre. En el caso de las magistraturas de este tribunal también teníamos 18 magistraturas que eran ocupadas por hombres y 6 magistraturas que eran ocupadas por mujeres. Ahora, para el caso de las personas juzgadoras, esta brecha todavía es un poco más tangible. Vemos en las personas juzgadoras también el caso de 31 jueces y 24 jueces. Esto es de la totalidad de los cargos que vamos a elegir. El Tribunal de Disciplina Judicial no está incorporado precisamente como antecedente, porque recordemos que este es un órgano de reciente creación, es un órgano nuevo. Entonces, ahí sí vamos a ver precisamente este primer escenario, pero ya como lo decías, desde la normatividad en el ámbito federal, luego en el ámbito local, nuestra constitución local, nuestro código electoral local, cómo estamos, no es tampoco una cuestión de si queremos, estamos obligadas a garantizar y cumplir con este principio de paridad, ¿no? De ahí la importancia de ello. Y ahora, respecto al diseño de las boletas, ya incluso mis colegas que han tenido la oportunidad de estar aquí contigo han mostrado precisamente estas boletas precisamente, y en la primero les voy a explicar cómo están integradas y cómo procuramos desde aquí la paridad, para que después vayamos, si así lo desean, a esta parte de la asignación. En la primera, que es la boleta rosa, y esto para recordarle a la ciudadanía, que es para elegir a la presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, tenemos 2 bloques, el bloque de mujeres, el bloque de hombres, y aquí vamos a elegir a una sola persona, ¿no? Que está precisamente colocada en este recuadro. En el caso de la segunda, que es donde ya estos cargos se empiezan a colocar, digamos, a poner más interesantes y se vuelve a ser más tangible, es en esta que es de este órgano de reciente creación, del Tribunal precisamente de Disciplina Judicial, donde ya se ha dispuesto que sean 3 espacios precisamente para mujeres y 2 espacios para hombres. En un momentito más les cuento cómo serán esta designación por años, pero desde aquí podemos apreciar en el diseño de las boletas cómo está constituido precisamente la paridad en para estos cargos. Aquí al centro ustedes van a poder observar también cuántos de estos cargos están destinados para mujeres y cuántos para hombres. En el caso de las magistradas y magistrados del Tribunal Superior de Justicia, que es la boleta color verde, aquí tuvimos que hacer algo todavía adicional, porque tuvimos que revisar precisamente cuáles son las materias que se van a elegir para
para estos cargos. Recordemos que nuestra entidad federativa quedó dividida en 4 regiones y en cada una de ellas pues va a ser variable precisamente el número de cargos, pero ¿qué es lo que procuramos también? Que dependiendo del espacio disponible sea precisamente el número de cargos que vamos a elegir tanto para mujeres como para hombres, y lo mismo ocurre precisamente en el caso de la boleta de juezas y jueces del Poder Judicial del Estado de México. También están separados por materia y aquí estará dispuesto el espacio disponible para que podamos elegir a las mujeres y hombres. ¿Dónde está lo interesante en estas últimas 2 boletas? Que cuando se trata de puestos que son impares, se ha considerado que la lista empiece precisamente por mujeres y que digamos, si son 3 lugares, 2 espacios sean para mujeres, 1 espacio sea para hombre, y en el caso de que son pares, precisamente sea 1 y 1, 2 y 2, dependiendo de los espacios disponibles. Esto, insisto nuevamente, atendiendo a esta preocupación y ocupación de revertir esta desigualdad histórica a la que les hacía referencia al principio, y sobre todo pues garantizando que al final la integración sea de manera paritaria. Es muy relevante este tema porque el próximo domingo justamente a través del voto vamos a elegir a las personas que se van a encargar de procurar de impartir justicia en el Estado de México, y justamente en este sentido, jueces, en el caso de que una mujer ahorita esté en el cargo como juez, pues el mismo cargo tendrá que ser ocupado por una mujer. Fíjate, ahí es una cuestión interesante, Omar, porque lo que se hizo fue en función de las vacancias que tenemos, ¿no? Entonces, a partir de estos espacios vacantes es como se hizo precisamente esta distribución, para que más bien lo que tenemos en un primer momento es mostrar cómo estaba configurado el Poder Judicial previo a esta elección. Ahora que esta elección va a estar en manos de la ciudadanía y entonces somos nosotros quienes les vamos a elegir, lo que se identificó es cuántos tenemos disponibles y cómo vamos a hacer estos ajustes precisamente para que al final la configuración quede de manera equilibrada. Este ejemplo que tú referías es algo bien interesante que hemos aprendido a través de la historia también en otros poderes. Por ejemplo, este principio de alternancia, ¿no? Donde decíamos, si anteriormente era ocupado por un hombre, no es que ahora vaya a ser ocupado por una mujer. En el caso de la presidencia, y allá es donde voy precisamente con lo que prevén estos lineamientos también, de cómo se va a hacer esta asignación. El hecho de que la ciudadanía pueda elegir de manera libre quién va a ser la persona titular en este espacio, aquí hay algo bien interesante. Tenemos justo la presidencia con estas 2 posibilidades, ¿no? ¿Quién va a ganar? La persona que tenga el mayor número de votos. Okay. Entonces, podrá ser mujer o podrá ser hombre, indistintamente de quién ocupaba el cargo en el periodo inmediato anterior. Pero, ¿qué es lo que se está previendo? Que este es un cargo unipersonal, sí, pero también es un cargo rotativo. Entonces, en el caso de que resulte, por ejemplo, electo un hombre en este momento, va a ser electo para los primeros 2 años. Para el siguiente periodo de los 2 años tendrá que ser una mujer, posteriormente para los siguientes 2 años un hombre y luego una mujer. Esto es precisamente lo que conocemos como alternancia de género, para asegurar y garantizar que a partir del voto de la ciudadanía no quede durante los 8 años en una sola persona, sea hombre o mujer. En el caso contrario, en caso de que resulte electa una mujer, va a operar de la misma manera. Los próximos 2 años será un hombre, luego mujer y luego hombre. De esta forma aseguramos precisamente este equilibrio de 50-50, no nada más en el tiempo, sino en esta idea de es hombre o mujer a partir de quien resulte ganador. Muy importante este tema. Consejera, vamos a hacer una pausa. Regresamos, lo invitamos para que no se vaya. Tenemos mucho que platicar, el tema de paridad de género en esta elección judicial. Ya regresamos. Si todavía no has decidido por quién votar, el Instituto Electoral del Estado de México cuenta con el sistema Conóceles. Se trata de una herramienta clave para conocer las propuestas de las candidaturas, así como su visión de la impartición de justicia. Consúltalo y emite un voto razonado e informado. Entra a conoceles.iem.org.mx/Conóceles 2025. Como parte del proceso electoral judicial extraordinario 2025, el Instituto Electoral del Estado de México realizó 35 foros de debate, correspondientes a los cargos de presidencia del Tribunal Superior de Justicia, Tribunal de Disciplina Judicial, magistraturas, así como juezas y jueces. Todavía puedes checarlos en nuestro canal de YouTube IEM Oficial.
Estamos de regreso en Mexiquense Vota 2025. Nos acompaña, si recién nos está sintonizando, la doctora Flor Angelique Vieira Vázquez, consejera del Instituto Electoral del Estado de México, para hablar del tema de paridad. Consejera, a propósito de este importante tema, consultamos con la ciudadanía sobre el mismo y esto fue lo que nos comentaron. Pues yo creo que debe ser algo importante en general porque no debe de haber imparcialidad ante ninguno ni otro. Entonces debe ser justa y igualitaria, no, equitativa. Sí, claro, porque pues también las mujeres desempeñamos un gran papel y a lo mejor nosotras tenemos algunas ideas que a lo mejor ustedes no, o tenemos otro punto de vista. Pues sí, es importante ser igualitarios, como dice, pues podemos tener diferentes ideas a ellas, pueden proporcionar nuevas ideas que revolucionen, ¿no? Claro, claro que sí, hombres y mujeres para que sea equitativo. Las acciones que realizan. Sí, claro, debe ser importante que sea igualitario, ¿no? Pues para que no tome uno más ventaja el hombre o la mujer, ¿no? Para que sean completamente iguales. La opinión de la ciudadanía en torno a este tema de paridad de género. Consejera, hablábamos de la distribución, cómo se aplicó en las boletas electorales. Recordemos que nuestra entidad se reconfiguró para esta elección inédita, histórica, en 18 distritos electorales judiciales. ¿Qué va a pasar en las secciones o en los distritos donde los aspirantes o los cargos son menores a regiones como por ejemplo Toluca, que los cargos son mayores? En el caso de magistrados, por ejemplo, son mayores los aspirantes. ¿Cómo se va a aplicar el tema de la paridad de género? Fíjate, Omar, que esta pregunta es bien importante y además retomo un poquito la cuestión de la cápsula, ¿no? O sea, porque lo que opina la ciudadanía, hoy vemos como cada vez más hay una transformación precisamente en entender que estos espacios deben estar precisamente distribuidos de manera igualitaria y además representar la diversidad precisamente de la población que configura el Estado de México, ¿no? Regresando y atendiendo propiamente a tu pregunta, lo que vemos precisamente en la cuestión de la asignación, y esto fue parte de días de verdad de debates intensos al interior de la comisión, con el personal de la comisión, después con las consejerías, con los equipos, de cómo hacíamos precisamente ese desagregado para que al final, en el momento de asignar los cargos, sea no nada más una asignación equitativa en términos precisamente de género, sino también de una cuestión por materia. Entonces, independientemente del número de cargos que están, digamos, postulados en la lista de hombres o la lista de mujeres, también es importante advertir que este segundo criterio consideró tanto la materia como el género y, por supuesto, ahí es donde hace un momentito les explicaba un poquito de cómo iba a ser para el cargo precisamente de la presidencia del Tribunal de Disciplina Judicial. ¿Cómo cuidamos absolutamente todo esto? Porque incluso la boleta rosa es una boleta que van a recibir todas las y los mexiquenses, lo mismo que el caso de la boleta azul. Tenemos la cuestión precisamente de la asignación del Tribunal de Disciplina Judicial y cómo consideramos estas reglas de equidad. Decía al principio, son 5 cargos. Ok, sí, pero el hombre que obtenga el mayor número de votos va a estar en ese cargo por 8 años. Lo mismo el caso de la mujer que obtenga el mayor número de votos. Nos quedan 3 lugares disponibles y habíamos dicho que de esos 3 lugares, 2 van a ser para hombres y 1 va a ser para mujer. Esos otros 3 espacios estarán ocupados por ellas y por él por 5 años. Entonces, ¿qué es lo que cuidamos de manera meticulosa en el instituto? Respetar la voluntad de la ciudadanía en un primer aspecto y en segundo lugar, que estos cargos queden distribuidos de acuerdo al tiempo y de acuerdo al género. Fíjate, aquí es bien interesante porque como les decía al principio, son 5 cargos, 3 para mujeres, 2 para hombres. Eso queda en el diseño de las boletas. Ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir para la asignación de estos espacios? Y esto pues atendiendo también a este respeto a la voluntad del voto de la ciudadanía, tenemos que van a ser, en el caso del listado de mujeres y posteriormente del listado de hombres, quien obtenga el mayor número de votos, un hombre y una mujer, estarán en ese cargo por 8 años. Y en el caso de las 3 personas restantes, que serán 2 mujeres y un hombre, esas personas estarán en ese cargo por 5 años. Y esto pues nos va a permitir también equilibrar tanto el voto de la ciudadanía como el tiempo que van a estar las personas en estos espacios. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar en estos lugares donde decíamos hay que acomodarlo
ya en el caso de las magistraturas, en el caso de las jueces y jueces, donde recordemos que nuestra entidad quedó dividida en 4 regiones, ya lo habíamos mencionado en algún momento, Toluca, Tlalnepantla, Texcoco y Ecatepec. Lo que se hizo fue precisamente esta separación tanto por la región, la materia y el número de cargos que están disponibles. ¿Esto qué nos va a permitir? Que el hombre o la mujer que tenga el mayor número de votos en estos espacios donde haya 2 vacantes, por ejemplo, va a ser uno ocupado por un hombre, el otro por una mujer. ¿Qué va a pasar en el caso de estos espacios que son impares? Entonces ahí lo que va a ocurrir es que el número mayoritario, 2-1, por ejemplo, en el caso de que fueran 3 lugares, quedarían 2 para mujeres, 1 para hombre. Si fueran 5 lugares, quedarían 3 espacios para mujeres, 2 espacios para hombres. En el caso de los que son unipersonales, ganará la persona que obtenga el mayor número de votos. Aplicar este principio, consejera, es importante señalarlo, no vulnera la voluntad popular. En absoluto. Y recordemos también que aquí hay una cuestión muy importante que es la noción de la paridad flexible, por ejemplo, que nos permite hacer estos ajustes, pero además, que es muy importante aquí atendiendo esta pregunta, Omar, que no perdamos de vista cómo estaba la integración del Poder Judicial antes de este proceso electoral y cómo estaba la integración específicamente en estos espacios. ¿Qué es lo que se busca precisamente con estos lineamientos? Corregir precisamente esa desigualdad histórica, estructural que ha existido en el Poder Judicial y que ahora estamos obligadas a garantizar que sea un poder más paritario. Entonces, estos lineamientos atienden precisamente a esta obligación constitucional y atienden también a esta demanda que también se ha venido dando desde la academia, desde la sociedad civil, de que el papel que tengamos las autoridades electorales, tanto administrativas y eventualmente las jurisdiccionales, permitan que estos espacios queden configurados de manera paritaria. Podemos situar que la elección del próximo domingo tendrá pues una representación efectiva en el Poder Judicial. Totalmente, eso es lo que se busca, que sea una participación no nada más efectiva, sino que atendiendo un poco precisamente a todas estas diversidad de cargos que hay, de materias que hay, en todos y en cada uno de ellos se cuide la paridad en estos espacios. ¿Cómo garantizar este principio, consejera, teniendo en cuenta que en 2 años prácticamente se renovará la totalidad del Poder Judicial y en qué hay que reforzar justamente este principio? Mira, yo creo que hay 2 cuestiones muy interesantes. Este primer ejercicio nos va a servir para justo ver cómo se logró este equilibrio en estos espacios que hoy resultaron vacantes, estos 91 cargos que elegiremos en el Poder Judicial del Estado de México, pero el resultado de estos lineamientos también nos va a permitir qué habrá que reformular de cara al próximo proceso electoral, pero creo que hay otra cuestión muy importante también, y esto tiene que ver con la opinión que aparecía en la cápsula con la ciudadanía, de cómo vamos transformando precisamente estos criterios y que nos lleve precisamente a la paridad sustantiva, reconocer cuáles siguen siendo estas limitantes que seguimos enfrentando las mujeres para llegar a estos espacios y sobre todo la otra cuestión, no perdamos nunca de vista que es una obligación constitucional que tenemos las autoridades electorales administrativas de garantizar que efectivamente no nada más para la postulación, aquí hubo criterios que fueron diferentes, que lo mencionabas en algún momento, pero sí en lo que nos toca, que es la asignación de estos espacios, sean bajo la perspectiva de género y sean de una manera paritaria. Sí, en la búsqueda y en la consolidación de un verdadero Estado de Derecho. Consejera, nos acercamos prácticamente, estamos en la recta final a unos días de que se realice la jornada electoral del próximo domingo, 1 de junio. Reitérenos esa invitación a la ciudadanía, la invitación para que asistan a las urnas justamente y tengan muy en cuenta este tema de paridad de género. Pues para mí es muy importante hacer este llamado a la ciudadanía, decirles que a partir del 30 de enero que arrancamos este proceso electoral judicial extraordinario en el Estado de México, todo el ejército que integra el Instituto Electoral del Estado de México ha trabajado todos los días para que el próximo 1 de junio tengas una casilla, tengas tus 9 boletas o tus 10 boletas para ejercer precisamente en libertad este voto. Reiterarles nuevamente que en nuestra página oficial www.iem.org.mx está toda la información disponible sobre lo que es inherente a este proceso, que pueden también, no olviden consultar, todavía están a tiempo de ver este sitio de Conóceles para que conozcan a las personas candidatas que aspiran a estos espacios y que no nada más sea el criterio de paridad el que esté en medio, sino que elijamos a las personas que estimemos las más idóneas para estar en este poder que finalmente o eventualmente terminarán resolviendo los asuntos en materia de acceso a la justicia para todas las personas. Cierro diciendo
diciéndoles que si tienen cualquier duda, también tenemos un centro de orientación, pueden llamarnos por teléfono, tienen un chatbot donde también estará disponible y nuestras redes sociales están disponibles también para que todas y todos tengamos todos los elementos suficientes y necesarios para ejercer un voto libre e informado el próximo 1 de junio. Les esperamos, no falten, por favor. Consejera, muchas gracias por estos minutos. Gracias a usted por su sintonía. Mi nombre es Omar Ordóñez. El llamado a asistir a votar el próximo domingo 1 de junio. Hasta la próxima.